Hola a todos, esperamos que se encuentren muy bien. Me gusta mucho saludarlos. Agradecemos a todas las personas que se conectan hoy con nosotros en Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Y antes de comenzar de una vez y darle paso al invitado que tenemos el día de hoy, queremos recordar que nos apoyan grandes marcas e instituciones como la Cámara de Comercio, el Clúster de Negocios Digitales, Global MBM, Intersoftware, Negocios en tu Mundo, Pragma y la Universidad EAFIT. Ahora sí, démosle paso a nuestro invitado del día de hoy. Hoy nos acompaña David Gómez Giraldo, cofundador y gerente general en IAS Software. David, bienvenido, qué rico que nos acompañes, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, bueno, empecemos entonces este espacio. Yo hablé algo muy cortico sobre ti, pero cuéntanos tú, por favor, preséntate y cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, yo soy David Gómez Giraldo. Soy de profesión ingeniero de sistemas, especialista en sistemas de información. Hace casi 22 años fundé IA Software, una empresa que se dedica al servicio de desarrollo de software a la medida. Especialmente prestamos staffing para grandes compañías de Colombia Ujú, con un gran objetivo de crear soluciones que ayudan a los negocios a que cada día sean más eficientes. súper. Súper, qué chévere, con toda esa experiencia, más de 20 años de experiencia que tienes en el desarrollo del software empresarial personalizado, en la externalización de servicios de TI, y justamente acá en Antioquia TI lo que queremos es como recopilar toda esa historia de la informática en nuestro departamento, proyectarnos hacia el futuro. Entonces, quisiera preguntarte y que empecemos por cómo iniciaste tú en este mundo. ¿Qué recuerdos del entorno tecnológico de la época tienes? Bueno, hacia el año 2000, que fue cuando nosotros iniciamos, en la, en la, en la academia Ujú. se comenzaba pues fuertemente con el interés por la ingeniería de sistemas. Desde ahí, pues yo tuve la fortuna de que en el pregrado tuve unos profesores que eran empresarios y en ese Ujú, momento, pues ellos transmitían una particularidad, era que se podía hacer empresa y que desde hacer empresa también había un gran impacto y era que se podía hacer empresa con jóvenes y que tener jóvenes dentro de este ambiente hacía que de alguna forma pues la sociedad cambiara y se habilitara para mejorar. claro. Entendiendo eso, pues nosotros teníamos la fortuna de tener un buen grupo de profesores que veíamos desde la experticia lo que estaban haciendo y nosotros pues queríamos parecernos a ellos. En ese camino en los últimos semestres, entonces lo que vimos fue que ellos nos empezaron a generar oportunidades desde el Mm, aprendizaje. Y de esa forma fue que nos empezamos a acercar nosotros a las empresas que en ese momento prestaban estos servicios. sí. Entendiendo eso, en la época en que yo ya iniciaba prácticas, entonces logré ingresar a una empresa que hacía desarrollo de software a la medida. Básicamente eran especialistas en soluciones colaborativas. Y en ese orden de ideas, en esas soluciones colaborativas, entonces yo vi un gran potencial porque era la época en que llegaba el email como una fuente Sí. poderosa para empezar a generar colaboración entre los diferentes elementos de las organizaciones. Esa particularidad entonces hacía que existiera una adopción muy rápida dentro de las empresas para empezar a tener un gran interés de mejorar procesos funcionales día a día. Y ahí fue donde nosotros vimos la gran oportunidad posterior a terminar la universidad de iniciar la compañía. Wow. Me imagino que ha sido un camino, pues todo este tema del emprendimiento tecnológico es un camino pues muy chévere, pero también muy lleno de desafíos. Cuéntanos como qué retos se les presentaron en su momento, que recordes que fueron grandes y cómo los superaron. Pues yo creo que los primeros retos son la conformación de una empresa, Sí. conformar, simplemente pasar de una idea de que era posible a Ujú, tener una empresa que ya sí tuviera el soporte legal suficiente para poder operar y ujú, sobre todo para llegar a ser contratada.
En ese camino nosotros dimos con una gran empresa que es Sura, que básicamente nos apalancó y de alguna forma nos obligó a Ujú, consolidarnos como una empresa formada. Y ujú. desde ahí ellos empezaron a darnos básicamente el primer proyecto con el que nosotros empezamos en el día a día a hacer entonces cada día como a crecer y a tener más oportunidades. Cuéntanos entonces acerca de ese primer proyecto, cómo fue, en qué consistió y vamos como en esa línea para ver cómo siguieron evolucionando. Bueno, en todo caso, ahorita me contabas cuáles fueron los primeros retos. Ujú, Nosotros iniciamos siendo 6 personas, 5 teníamos formación técnica y una era un administrador. Y okey, creo que uno de los máximos retos que tuvimos fue entender que cada uno de los roles eran diferentes en la organización y sí. que era necesario que existiera gente con conocimiento muy diverso y no únicamente saber hacer software, Ujú, sino que necesitamos gente que tuviera conocimientos específicamente de cómo hacer empresa, de cómo liderar la empresa, de cómo irnos día a día en la negociación, cómo incluso tener un portafolio que pudiera ser atractivo para nuestros compradores. ujú, Los grandes retos partían siempre desde ahí, desde que pues nosotros teníamos un concepto de que técnicamente podíamos generar cosas, pero nos faltaba un montón de formación empresarial, que okey, incluso todavía por la misma formación técnica que tenemos, muchos vacíos tenemos que complementar con otros profesionales que nos van ayudando y nos van guiando. Y que total, incluso hoy asociaciones como Intersoftware, Fedesoft y todo esto, uno va viendo cada día casos de ejemplo de empresas que van logrando mayor madurez y uno va intentando replicar esas prácticas que ellos tienen porque saben que funcionan. funcionan, exacto. Ujú, Sobre total. Bueno, y hablemos continuemos hablando de todo este camino en el emprendimiento tecnológico, para que nos cuentes cómo surge o de qué manera IA Software empieza a generar un impacto en la industria TI. Más o menos, ¿cómo fue eso? Pues la historia de nosotros tiene dos momentos bien importantes. Ujú, Pues la primera es la conformación, donde la empresa empieza a tener pues una demanda de los servicios ujú, y otra en el año 2017. Yo te voy okey, a explicar. En un principio, nuestra idea era nosotros pensábamos que el desarrollo de software solo por la concepción técnica de hacer las cosas era suficiente para que la empresa creciera y para ujú, que la empresa lograra pues lo que nosotros teníamos en mente como nuestro plan de crecimiento. Pero llegamos hacia el año 2016 y nos dimos cuenta que el solo aspecto técnico no era suficiente para crecer la empresa claro, y que necesitábamos montar una infraestructura diferente que soportara la operación para poder que la empresa creciera. ujú, Eso significativamente es, hasta el año 2017, IA Software no crecía a más de 25 30 personas. Del año 2017 al 2018 nos duplicamos, ya empezamos a hacer 65, luego 105 y luego vamos en ese camino hasta casi 240 que somos en este momento. Pero la acción básicamente consistió en que en ese punto, año 2017, tomamos la decisión de conformarnos como una empresa un poco más sólida y de más tamaño. Entonces empezaron a llegar otros tipos de habilidades que nos fueron guiando a ese punto. Esas habilidades básicamente llegó una unidad de talento humano que entonces nos empezó a ayudar a cómo seleccionar las personas, los trayectos de las personas, mantener un buen ciclo de vida del empleado. También entonces empezamos a personas que nos ayudaban a liderar desde la operación, que ujú, empezaron a entender cómo realmente podíamos mejorar cada día sí. y desde ahí a darle mucho más fuerza a todo lo que era asesorías y mentorías, que entonces nos empezaron a mover por un camino de estructuración de empresa hasta lo que tenemos hoy en este momento. Ujú. Súper bien. ¿Y cómo se proyectan en este momento? ¿Cómo creen que IA Software va a seguir impulsando el desarrollo y contribuyendo a la historia de la informática en nuestro país? Pues nosotros en este momento vemos que estamos en plena transformación.
Sí. En todo caso, estamos viendo que la llegada de la inteligencia artificial está teniendo de alguna forma un gran impacto en la forma en que se desarrolla software. Sí. Entonces, y específicamente en el servicio que nosotros prestamos. Ujú. Lo que nosotros consideramos es que estamos en el momento de tener mecanismos de adopción Ah, que permitan involucrar la inteligencia artificial como un continuo elemento para hacer software de calidad y cada vez más rápido y a menor costo, de una forma más eficiente. Entonces, la transformación que vemos en este momento es ese proceso de adopción, de poder llevarlo y de incluso empezar a motivarlo dentro de nuestros clientes, que empiecen a ver esto como una gran ventaja en producción de software de calidad, con unos costos menores y con unas amplitudes mayores. Es lo que vemos en este momento. Evidentemente, hay unos temas de reconfiguración del talento ujú. que implica que no, tenemos que hacer de alguna forma el trabajo para que el talento logre estas nuevas habilidades o que incluso la empresa lo adapte de la mejor forma. Total, total, pero en este camino, digamos que la empresa por sí sola, pues es muy difícil que funcione. Tiene que haber como cierta articulación entre empresa, entre academia y entre Estado para que se fortalezca pues cada vez más el sector TI. ¿Cómo ves tú este tema? ¿Qué barreras crees que aún persisten y cómo se podrían superar? Pues nosotros hemos tenido la fortuna durante el tiempo de que por lo menos acá en Medellín la Ah, articulación de la empresa, la academia y el Estado es bastante fuerte. Eh, pues la universidad siempre ayudó, siempre fue un promotor, ok, pero también es evidente que las grandes empresas de acá de Medellín son un impulsor para la adopción de tecnología y para el emprendimiento. total. Entonces siempre han ayudado y han sido unas palancas muy grandes. Ujú, Y elementos de estado como Ruta N, pues es muy valioso para cada día acá mejorar. A nivel nacional, elementos como ProColombia son de un impacto grandísimo cuando empresas como nosotros están haciendo el ejercicio de internacionalización. ujú, Ellos logran tener unos fundamentos muy amplios de lo que se debía hacer y ya a través de la experiencia nos van llevando a nosotros para poder tener ese impacto que queremos llegar entonces a lograr. Y ujú. de igual forma, pues ya como los eventos privados, por ejemplo, Intersoftware, Fedesoft, ayudan a través de esa experiencia, como de esa mente maestra de gente que ha tenido ya más tradición, que tienen más camino y que de alguna forma nosotros los podemos ver como guías. Con Claro. ellos, pues es muy fácil uno empezar a identificar qué han hecho, cómo Ujú. se mueven y cómo nosotros podemos aprovechar de todo lo que ellos han logrado pues previamente. Exacto. Y digamos, bueno, ya con esta respuesta que me diste, completaste un poco lo que te iba a preguntar después, pero ¿qué otros factores también consideras importantes para que en Antioquia y en Colombia sigan consolidándose como polos de innovación tecnológica para que nuestro departamento y nuestro país sea referente? Pues la academia es muy importante porque la Sí, academia pues es donde se empieza a incubar el talento. Las empresas de nosotros pues no son intensivas en materia prima, sino que son intensivas en talento. sí, Entonces, pues la materia prima que usamos son personas altamente capacitadas, que es con las que prestamos los servicios. Lo que nosotros vemos es que esa articulación directamente entre las empresas, mostrando qué es lo que se requiere en las actividades comerciales ujú, y la academia formando para prestar ese servicio, pues es el camino para que y los anclajes estén totalmente hechos y se pueda generar pues un servicio de valor y un servicio altamente competitivo, pues eso total, relacionado también entonces con los temas de bilingüismo, que pues hay mucho apoyo, por lo menos aquí en Medellín hay muchas fundamental. propuestas ampliadas y uno ve que a nivel pues regional también funciona bastante bien y de resto, pues como todo lo que se empieza a mover. Y es evidente pues que el apoyo del Estado sigue siendo valioso porque es el gran apalancador y Total. es el que de alguna forma determina con políticas cómo es que el resto de las empresas vamos a funcionar y vamos a lograr impactar de una buena forma a la comunidad.
Súper, súper de acuerdo. Muchísimas gracias, David. Bueno, para que vayamos cerrando, si nos proyectamos en este momento una Antioquia TI ideal en el 2035, ¿cómo te la imaginas? ¿Cuál sería como tu mensaje para que todos los que para todos los que construimos pues este ecosistema? Pues mi mensaje es que hay muy buen talento. Sí. Y hay muchas personas que incluso no provienen directamente de las tecnologías de la información, pero que por la capacidad de emprendimiento y la capacidad de querer solucionar cosas específicas, están Ujú, haciendo grandes empresas que están impactando el día a día de todos nosotros. total. La perspectiva que yo tengo cada vez son de emprendimientos más, yo lo percibo como emprendimientos más de nicho que solucionan problemas específicos y que logran esas soluciones, pues impactar a un montón de personas. Ujú, ujú. Yo quisiera que todas estas empresas escalaran lo suficiente, pues para que tuviéramos adicional pues a una Antioquia TI, una Colombia TI, que generara grandes empresas y que pudiera desde ese crecimiento pues posicionar a Colombia como una gran potencia en la creación de soluciones informáticas y en la creación de estas soluciones pues que estén distribuidas en todo el mundo. Creo que hay mucho potencial y que de nuevo tenemos muy buen talento con grandes capacidades. Total, ya para cerrar hablando de ese talento, ¿qué le puedes decir a todos esos jóvenes que quizás están dudando o están pensando si sí, encaminarse por este lado del mundo de la tecnología? ¿Cuál sería ese consejo fundamental? Pues más que un consejo es una realidad. Las carreras de tecnología son carreras que transforman familias Sí. porque permiten rápidamente tener unos ingresos muy adecuados, muy buenos, muy competitivos en unos espacios de tiempo relativamente cortos comparativos con otras carreras. Entonces, pues la invitación es que esta es una carrera que no está incluso localizada en nuestra región, sino que nos da acceso a cualquier empresa Ujú, en el mundo. en el mundo. Ahorita, pues, incluso por el uso de las tecnologías distribuidas, nosotros podemos trabajar en cualquier lugar. Y Ajá. eso, pues, le va a permitir a cualquier joven en este momento, pues, tener potencial para desde Medellín o desde la ubicación en que esté, pues, trabajar para una gran compañía a nivel mundial. Yo creo que es una gran oportunidad para transformar, es una gran oportunidad para que las familias suban y, pues incrementen sus ingresos y a la vez pues tengan una mayor retribución. Yo veo las Total. carreras con mucho potencial. Eso es muy, muy, muy cierto. Es una invitación también para que se animen y se comprometan muchísimo con esto, que es un mundo lleno de oportunidades muy, 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 muy bonitas. No sé, David, si quieras agregar algo más para cerrar ya la entrevista, algún mensaje que quieras dejar. Pues partiendo de la gratitud porque se genere en estos espacios donde se empiece de alguna forma a tener la memoria colectiva de todo lo que ha pasado hasta este momento, pues la invitación de nuevo es a que esa articulación entre la empresa, el Estado y la academia se mantenga. Ujú, También es muy importante eh, seguir viendo todas esas personas que acá han hecho posible que empresas como nosotros, así haya sido en 20 años, pues tuvimos la oportunidad de empezar. ujú. Eh, en esencia es la gratitud por las grandes empresas que apoyan esto y por todo el camino que en este momento tenemos potencial para hacer de Antioquia un muy buen lugar para vivir y para transformar. Así es, y así será, David. Muchísimas gracias, no solo por acompañarnos hoy en Antioquia TI, una historia que inspira el futuro, sino también por aportar a todo este desarrollo de la informática en nuestro departamento, en nuestro país. Muchísimas gracias y gracias a todas las personas que se conectaron hoy con nosotros. Los invitamos a estar muy pendientes de los próximos episodios de Antioquia TI. Chao, David, mil gracias. Luego, Alejandra, buen día. Chao.